Mi esposa dijo, me cambio el apellido. Me voy a vivir con un hombre de verdad, sonrió radiante. Firmé con calma. Una semana después, su propio padre irrumpió, blanco como un papel, con un cartel. El nombre, dijo con voz entrecortada. Dime que no dejaste que borrara el apellido de la familia. Mira, he pasado por cenas bastante incómodas en mi vida. Estuvo aquel día de Acción de Gracias en el que el tío Jerry se emborrachó y empezó a explicarle su cartera de criptomonedas al puré de papas. Y luego estuvo aquella vez que mi suegra pasó 3 horas describiendo su operación de Juanete con un detalle insoportable mientras intentábamos comer lasaña. ¿Pero esta noche? Esta noche estaba a punto de convertirse en la campeona de las experiencias gastronómicas incómodas, y yo ni siquiera lo sabía. El restaurante era uno de esos lugares donde guardan el menú en una carpeta de cuero como si fuera la Constitución, y el camarero se presenta como si fueran amigos por correspondencia para toda la vida. Buenas noches, soy Sebastián y guiaré su viaje culinario esta noche. Claro, Sebastián, guíame, amigo. Solo tráeme algo con carbohidratos y no me juzgues si pronuncio mal la quinoa. Marisa se ha comportado raro toda la semana. No era su típica rareza, que implicaba reorganizar la despensa a las 2 de la mañana o ver documentales de crímenes reales mientras hacía pilates. No, esto era un tipo diferente de rareza. Había estado enviando mensajes constantemente, sonriendo a su teléfono como si le contara chistes que yo no era lo suficientemente guay como para oír, y se había comprado un vestido nuevo específicamente para esta cena. Una roja, de esas que dicen que voy a armar un escándalo en todos los idiomas, incluyendo la lengua de señas. Debía haberlo imaginado cuando invitó a todo su grupo de amigos. Sara, que cree que Namaste es un rasgo de personalidad. Jennifer, que se ha divorciado 3 veces y considera el matrimonio como una suscripción, no para de cancelar. Y Rebecca, que una vez me dijo en una barbacoa que mi energía era muy débil. Gracias, Rebecca. Tienes mucha energía, pero me guardé esa observación porque soy así de elegante. Acababan de llegar los aperitivos. Una especie de bruschetta deconstruida que parecía como si alguien se hubiera peleado con un tomate y hubiera perdido. Cuando Marisa se levantó justo ahí en medio del restaurante y cogió su copa de vino. Mi primer pensamiento fue, Dios mío, está embarazada. Mi segundo pensamiento fue, espera, no hemos tenido sexo en 4 meses, así que sería un auténtico milagro. Mi tercer pensamiento nunca terminó de formarse porque fue entonces cuando ella empezó a hablar. Tengo un anuncio, dijo, y su voz tenía ese tono de ensayo, como si lo hubiera estado ensayando en el coche. Probablemente usó el retrovisor como público y todo. Toda la mesa quedó en silencio. Incluso Sebastián, que rondaba cerca con un molinillo de pimienta del tamaño de un bate de béisbol, se quedó paralizado como si alguien le hubiera dado una pata. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, continuó Marisa. Y yo estoy ahí sentada pensando que esto es una sorpresa de cumpleaños muy elaborada que olvidé o que estoy a punto de convertirme en un personaje de la terapia de alguien. He estado haciendo mucha introspección últimamente y me he dado cuenta de que merezco más. Merezco estar con alguien que realmente me vea, que me valore, que me haga sentir viva. ¡Ay, allá vamos! Sentí que la temperatura en la habitación bajaba unos 15 grados, y no porque Sebastián hubiera abierto una ventana. Era el tipo de resfriado que viene de un desastre social inminente, del que deberían advertir los meteorólogos. Así que dijo, y chocó su copa con una cuchara como si estuviéramos en una boda y estuviera a punto de burlarse del novio. He decidido cambiar. Voy a cambiar mi apellido. Hizo una pausa para darle un toque dramático, dejando que la frase se impregnara en el silencio de asombro. Me voy a vivir con un hombre de verdad. Las exclamaciones que estallaron alrededor de esa mesa podrían haber alimentado una pequeña turbina eólica. Jennifer se llevó la mano a la boca. Sara volcó su vaso de agua. Rebecca parecía como si acabara de presenciar un ovni aterrizando en la cesta de pan. ¿Y yo? Me quedé allí sentado, con el tenedor a medio camino de la boca, aún con un trozo de bruschetta deconstruida en la mano, que probablemente era lo más estable de la mesa. Fue entonces cuando lo vi. Grant. Había estado sentado 2 mesas más allá y ahora estaba de pie con una sonrisa que solo podía describirse como depredadora.
El tipo parecía un vendedor de autos usados que acababa de convencer a alguien de comprar la garantía extendida de un Civic de 1987. Llevaba smoking para una cena informal, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. Pero en retrospectiva, aún estaba procesando el hecho de que mi esposa acababa de anunciar nuestro divorcio como si fuera una fiesta de revelación de género. Él se acercó, pavoneándose, como si estuviera en una pasarela en Milán en lugar de en un restaurante italiano barato de las afueras, y abrazó a Marissa. Ella se derritió en él como mantequilla sobre panqueques calientes y sus amigas comenzaron a aplaudir. Aplaudiendo, como si fuera una actuación y el público estuviera de pie ovacionando la muerte de mi matrimonio. Ben ha sido muy comprensivo con todo esto, dijo Marissa, mirándome con lo que solo puedo describir como una compasión artificial. Él sabe que debo seguir mi corazón. ¿Entiendes? Señora, ni siquiera entendí por qué compró 17 cojines para un sofá de 3 plazas. Pero claro, supongamos que me sumo a este circo. Grant me extendió la mano. Sin rencores, amigo. A veces la gente se distancia. Miré su mano como si me estuviera ofreciendo una presentación de tiempo compartido, pero la estreché de todos modos porque mi madre me crió con buenos modales. Aunque al parecer su madre lo crió en un granero donde impartían cursos avanzados de demolición de viviendas. Ninguno. Lo dije, y lo decía en serio. No porque sea una figura de Buda iluminada, por encima de las emociones terrenales, sino porque estaba demasiado ocupada haciendo cálculos mentales. Mira, había algo que estos dos tortolitos no sabían. Algo que Marissa claramente había olvidado en su prisa por encontrar un hombre de verdad que probablemente no pudiera cambiarse de ropa sin llamar a la AAA. Marissa sacó papeles de su bolso. Papeles de verdad. Había traído los documentos del divorcio a la cena como si fueran el menú de postres. Solo necesito que firmes esto, dijo con dulzura. Ya le pedí a mi abogado que lo revisara todo. Es muy sencillo. Sencillo, ¿verdad? Escaneé los documentos rápidamente. Cosas comunes, en su mayoría. División de bienes, acuerdos de custodia. No tenemos hijos, gracias a Dios. Y ahí estaba, su solicitud de cambiar legalmente su apellido de Hallis a Grant. Con efecto inmediato. Saqué mi bolígrafo, uno bonito, un Mont Blanc que me regaló mi abuelo, que me pareció apropiado para lo que estaba a punto de suceder, y firmé. Así, sin más. Firmé 12 años de matrimonio con la misma formalidad con la que firmaba los recibos de tarjetas de crédito en Target. La mesa estalló en más aplausos. Jennifer lloraba de alegría. Sara ya estaba tomando fotos para lo que supuse que sería una publicación de Instagram sobre el empoderamiento femenino. Rebecca me saludó con un gesto de aprobación, como si por fin hubiera hecho algo que elevaba mi energía beige a un bronceado claro. «Qué madura estás siendo con esto», dijo Marissa, y la verdad es que pareció sorprendida. Como si esperara que le diera la vuelta a la tortilla o que retara a Grant a un duelo o algo igual de dramático. «Claro», dije, brindando por los nuevos comienzos. «Que tu hombre de verdad te enseñe las consecuencias reales». Todos brindaron por eso, perdiéndose por completo la segunda parte de mi brindis. Grant pidió champán, del caro, con mi tarjeta de crédito, claro. Ni siquiera me inmuté. Que tenga su momento. Que todos tengan el suyo. Porque mientras brindaban, se tomaban selfies y planeaban la nueva vida de Marissa como la señora Grant, yo pensaba en una conversación que tuve con mi abuelo hace unos 20 años. Estábamos sentados en su estudio, ese que olía a libros viejos y dinero antiguo, y él golpeó una gruesa carpeta de cuero sobre su escritorio. Benjamin, dijo, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando estaba a punto de soltar algo. El apellido Hallis no es solo un nombre. Es un contrato. Es un legado. Y hay reglas. Había abierto la carpeta y señalado una cláusula. Se llamaba la disposición 9b. Que nadie le falte el respeto a este nombre. Y si lo hacen, si se retiran voluntariamente, asegúrate de que entiendan a que están renunciando. En aquel entonces, tenía 19 años y estaba más interesado en si podía prestarme su coche para el fin de semana. Pero ahora esas palabras resonaban en mi cabeza como una profecía que por fin se hacía realidad. Vi a Marissa y Grant comer tiramisú y sonreí. Una sonrisa de verdad.
De esas que nacen de saber algo que nadie más en la mesa sabe. Pensó que me dejaba. ¿Pero en serio? Acababa de renunciar a algo mucho más importante que un matrimonio. Había renunciado voluntariamente al fideicomiso familiar Hallis, al patrimonio Hallis y a todos los beneficios que conllevaba llevar ese apellido. ¿Y lo mejor? Lo hizo delante de testigos, con documentación legal, con un vestido rojo y bebiendo champán que no podía permitirse. ¿Más vino?, preguntó Sebastián, apareciendo a mi lado con una sincronización impecable. Por favor, dije. Y sigue así. Estoy de celebración. ¿Celebrando qué, señor? Miré a Marisa, que ahora presumía de su nuevo apellido practicando su firma en una servilleta como una adolescente garabateando el nombre de la persona que le gusta en un cuaderno. Mi esposa acaba de presionar el botón de autodestrucción de todo su futuro, dije en voz baja, y cree que es una plataforma de lanzamiento. Sebastián parecía confundido, pero sirvió el vino de todos modos. Buen hombre, Sebastián. Muy buen hombre, la verdad. Llegué a casa sobre las 11, lo cual fue impresionante considerando que había bebido suficiente vino como para encurtir un elefante pequeño. El conductor del Uber intentó conversar sobre criptomonedas, y yo solo asentí mientras calculaba mentalmente cuánto dinero acababa de costarle Marisa. Alerta de spoiler, era más de lo que valía Bitcoin esa semana. La casa estaba vacía. Obviamente, Marisa se había mudado mientras cenábamos, lo que demostraba una planificación que habría sido impresionante si no la hubieran usado para arruinar su propia estabilidad financiera. Su armario estaba vacío, la encimera del baño estaba vacía salvo por una horquilla que le faltaba, y había una nota en la encimera de la cocina que decía, mandaré a alguien a buscar el resto de mis cosas. Claro, cariño. Envía a quien quieras. Solo asegúrate de que tengan la autorización de seguridad, porque después de mañana por la mañana, esta casa tendrá más cerraduras que Fort Knox. Me serví 3 dedos de bourbon. Del bueno, el Papi Van Winkle de 18 años que Marisa siempre decía que era demasiado caro para beberlo. ¿Adivina qué? Esta noche parecía la ocasión perfecta. Tomé la botella, un vaso y me dirigí a mi oficina, la única habitación de la casa que Marisa nunca se había molestado en entender ni en interesarle. Verás, Marisa creía que mi oficina era donde jugaba videojuegos y evitaba sus peticiones de organizar el garaje. No estaba del todo equivocada, pero se le había pasado por alto el archivador del rincón, el que requería 2 llaves y una combinación para abrirlo. El que contenía documentos que nunca se había molestado en preguntar porque daba por sentado que Hallis era solo mi apellido y nada más. Ese fue su primer error. Bueno, técnicamente el segundo, si contamos a Grant como el primer error. Abrí el armario y saqué la carpeta. Era gruesa, encuadernada en cuero, y olía a documento viejo que, de alguna manera, hace que todo dentro parezca más oficial y un poco intimidante. La portada tenía 3 palabras grabadas en letras doradas, Hallis Family Holdings. Les haré una idea. La familia Hallis no es tan rica como Rockefeller ni nada por el estilo, pero estamos cómodos. Muy cómodo. De esos en los que no tienes que consultar tu cuenta bancaria antes de comprar. Y puedes permitirte tener opiniones sobre las regiones vinícolas. Mi tatarabuelo amasó su fortuna con los ferrocarriles, cuando aún se practicaba. Y cada generación desde entonces ha sido lo suficientemente inteligente como para no malgastarlo todo en yates y malas inversiones. Somos propietarios. Muchas propiedades. Edificios comerciales en el centro. Algunos complejos de apartamentos. Terrenos que se vuelven cada vez más valiosos a medida que la ciudad se expande, como la cintura de Estados Unidos. Tenemos una fundación que realiza obras de caridad y también sirve como un refugio fiscal conveniente. Tenemos inversiones administradas por personas cuyo único trabajo es hacer que nuestro dinero genere más dinero, como una especie de mitosis financiera. Y todo, cada activo, cada cuenta, cada beneficio, está ligado a una sola cosa, el apellido Hallis. Hojeé la carpeta, pasé las escrituras de propiedad y los certificados de acciones, los documentos fiduciarios y los estatutos corporativos, hasta que encontré la página que buscaba. Estaba en la sección que mi abuelo había etiquetado como derecho de familia y protección del legado, que suena a algo de un reino medieval, pero en realidad es solo el código de los ricos para asegurarse de que los cazafortunas no se lleven nuestras cosas. Ahí estaba. Disposición 9b.
Lo había leído cientos de veces a lo largo de los años, generalmente cuando me aburría y evitaba el trabajo de verdad, pero nunca pensé que necesitaría usarlo. Era como un extintor. Era bueno tenerlo a mano. Ojalá nunca sea necesario. La disposición estaba escrita en ese lenguaje especial que usan los abogados cuando quieren asegurarse de que algo sea a la vez clarísimo y completamente incomprensible para el ser humano común. Pero la versión resumida, la parte que mi abuelo había escrito al margen con su letra garabateada, era de una simplicidad maravillosa. La disociación legal del nombre equivale a la pérdida permanente de todos los derechos del fideicomiso. Permítanme traducir esto al español. Si alguien que se casa con un miembro de la familia Hallis decide voluntariamente abandonar el apellido Hallis, no por divorcio, sino por decisión propia, pierde de forma inmediata y permanente el acceso a todo lo que proporciona el fideicomiso. Y la confianza aporta mucho. Hablamos del ático en el que Marisa vivía sin pagar alquiler. El coche que conducía, una camioneta Mercedes SUV que costaba más que la mayoría de las casas. Las tarjetas de crédito vinculadas a cuentas familiares. El seguro médico que lo cubría todo, incluyendo ese procedimiento electivo que se hizo el año pasado y que juró que era médicamente necesario, pero que en realidad era solo estético. La membresía del club de campo. La cuenta de inversión que se había abierto a su nombre como regalo de bodas. El fondo educativo que habíamos creado para futuros hijos que recientemente había estado considerando para un retiro de desarrollo personal en Bali. Todo. ¿Se fue? Puf. Desapareció como mis ganas de vivir durante la fase de depuración de jugos de Marisa. ¿Y lo mejor? Se lo había hecho ella misma. No la obligué. No la engañé. Firmé literalmente los papeles que me trajo. Voluntaria y entusiastamente, ante testigos y con documentación legal, se había dado de baja del apellido Hallis. Tomé un largo sorbo de bourbon y sentí como me quemaba la garganta de la forma más satisfactoria posible. Esto fue mejor que cualquier venganza que pudiera haber planeado. Era justicia poética con un toque de ironía kármica. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar a Gerald. Gerald Pemberton, socio principal de Whitmore y Associates, el bufete que gestionaba los negocios de la familia Hallis desde antes de que yo naciera. Gerald probablemente tenía más de 70 años, pero tenía la mente de un experto en derecho y la disposición de alguien que disfrutaba de verdad destrozando los sueños de la gente cuando se lo merecía. Era casi medianoche, pero Gerald me había dicho una vez, Benjamin, si alguna vez necesitas que le destruya la vida a alguien en un momento inoportuno, no dudes en llamarme. Estoy parafraseando, pero esa era la sensación general. El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz grave respondiera. Benjamin Hallis, ha pasado tiempo. Alguien por fin hizo algo tan estúpido como para justificar la activación de los protocolos familiares. Gerald, amigo mío, esto te va a encantar, dije, y pude oírme sonreír entre dientes. Mi esposa simplemente quitó el apellido Hallis por voluntad propia, firmó los papeles ella misma, lo anunció en la cena delante de testigos e incluso lo publicó en redes sociales antes de irnos del restaurante. Hubo una pausa, y entonces Gerald se echó a reír, no una risita educada, sino una carcajada estridente y jadeante que parecía que necesitaría intervención médica. Ah, por fin dijo la frase, ¿verdad? Con entusiasmo, confirmé que la cambiaría a Grant, mudándose con su hombre de verdad. Puse comillas en la última parte, aunque él no las veía. Un hombre de verdad, repitió Gerald, sin dejar de reír. ¿Sabe este hombre de verdad sobre la disposición 9b? Voy a intentar adivinar. Excelente. Absolutamente excepcional. ¿Quieres que empiece con el papeleo esta noche o prefieres disfrutar de este momento un poco más? Actívalo, dije. Con efecto inmediato. Quiero que todas las cuentas estén congeladas, todos los códigos de acceso cambiados, todos los beneficios suspendidos para cuando despierte mañana por la mañana. Que sea exhaustivo, Gerald. Que sea bíblico. Bíblico. Me gusta. Lo doy por hecho. Haré que mi equipo empiece a procesarlo todo en 1 hora. Enviaremos notificaciones oficiales, informaremos a todas las instituciones pertinentes y nos aseguraremos de que todo lo relacionado con el Hallis Trust esté completamente cerrado. Gerald tenía un don con las palabras. Ah, y Benjamin añadió, llevo 40 años esperando a que alguien active esta cláusula.
Tu abuelo estaría orgulloso. Siempre decía que la provisión acabaría atrapando a alguien. Nunca pensó que sería una esposa que, en esencia, se divorciara de una fortuna. Cree que está ascendiendo, dije. Piensa mal, respondió Gerald. Te enviaré la confirmación por correo electrónico mañana. Duerme un poco. Mañana será un día precioso. Colgó, y me quedé allí, sentado en mi oficina, mirando la carpeta, sintiendo algo que no había sentido en meses. Quizás años. Me sentí reivindicado. Ni enojado. Ni triste. Ni siquiera particularmente amargado. Simplemente satisfecha. Marisa se había pasado todo nuestro matrimonio tratando el apellido Hallis como si fuera solo una etiqueta, algo decorativo que usaba en las cenas. Nunca preguntó por el negocio familiar, nunca mostró interés en el legado, nunca se molestó en entender que ser una Hallis significaba algo más que tener una firma elegante. Se presentaba como Marisa en los eventos, evitando usar el apellido. Ponía los ojos en blanco cuando mi tío hablaba de obligaciones familiares. Una vez, en Acción de Gracias, dijo, y cito textualmente, que era solo un nombre. No es que te defina. Bueno, cariño, resulta que sí. Al menos económicamente. Cerré la carpeta y la volví a guardar en el armario, cerrándola con el mismo cuidado con el que sella una tumba. Maldiciones antiguas y todo eso. Luego fui a la cocina, cogí la botella entera de Pappy Van Winkle y me senté en el sofá a oscuras, bebiendo bourbon caro y pensando en lo que decía mi abuelo, la mejor venganza es vivir bien, pero la segunda mejor venganza es ver a alguien destruirse sin hacer absolutamente nada. No tuve que gritar, ni pelear, ni ser el malo de esta historia. Solo tuve que sentarme, firmar unos papeles y dejar que el sistema legal hiciera exactamente lo que estaba diseñado para hacer. Protege el legado familiar de quienes no lo respetaron. Mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Marisa había publicado una foto de ella y Grant frente a lo que parecía su edificio de apartamentos. El pie de foto decía, empezando una nueva etapa con mi nuevo nombre y mi nuevo amor. Etiquetas, nuevo comienzo, nuevos comienzos, amor verdadero, Marisa Grant. Me quedé mirando ese hashtag. Marisa Grant. Ya lo había cambiado. Ya se comprometió. Ya selló su destino con una publicación en redes sociales. Brindé por la pantalla. Bienvenida a tu nueva etapa, Marisa Grant. Espero que tengas buen wifi, porque lo vas a necesitar cuando empieces a buscar en Google cómo pagar el alquiler. Luego me bebí el resto de mi bourbon, apagué el teléfono y me acosté en la cama California Kings. Hice que ahora era completamente, gloriosamente, legalmente mía. Mañana por la mañana, el equipo de Gerald comenzaría el proceso. Mañana por la tarde, Marisa empezaría a darse cuenta de su error. Mañana por la noche, entraría en pánico. ¿Pero esta noche? Esta noche dormí como un bebé. Un bebé rico y reivindicado, envuelto en sábanas de 800 hilos que jamás volvería a tocar. Despertar la mañana después de que tu esposa te dejara en público debería ser terrible, ¿verdad? Debería haber algún tipo de devastación emocional. Quizás un montaje donde escucho canciones tristes y como helado directamente del envase con los mismos pantalones de chándal durante 3 días seguidos. En cambio, me desperté sintiéndome como si me hubiera tocado la lotería, solo que mejor porque los ganadores de la lotería no pueden ver a sus exesposas pisar una mina terrestre legal con tacones de diseñador. Me preparé un desayuno de verdad. Huevos, tocino, tostadas, todo lo necesario. Marisa solía hacer algo así como prepararse un batido verde que parecía hierba cortada licuada y luego me criticaba por comer alimentos inflamatorios. Bueno, Marisa, ¿adivina qué es inflamatorio? Empobrecerte voluntariamente. Eso es lo que me provoca. Mi teléfono había estado sospechosamente silencioso toda la mañana, lo que significaba que el equipo de Gerald estaba trabajando más rápido de lo que esperaba. Era como presenciar una operación militar, solo que en lugar de ataques aéreos, estaban lanzando documentos legales. Revisé mi correo electrónico mientras comía mi tocino, sin duda incendiario. Ahí estaba, un mensaje de Gerald con el asunto, operación nombre, actualización de estado. El hombre tenía un sentido del humor que incomodaría a la mayoría, y precisamente por eso había sido el abogado de la familia durante 40 años.
El correo electrónico era excelente en su eficiencia. Todas las cuentas habían sido congeladas. Todos los códigos de acceso habían sido cambiados. Se habían suspendido todos los beneficios. Las cerraduras del ático habían sido cambiadas a las 6 de la mañana por un cerrajero que, al parecer, no hacía preguntas cuando se le pagaba lo suficiente. Se había notificado al concesionario Mercedes la rescisión del contrato de arrendamiento del vehículo. El club de campo le había cancelado la membresía. Incluso le habían revocado el acceso al gimnasio, lo cual era insignificante, pero a la vez increíblemente satisfactorio. Gerald había adjuntado un PDF titulado Resumen completo de la recuperación de activos, que en lenguaje jurídico significaba aquí está todo lo que le quitamos. Tenía 17 páginas de cosas que Marisa disfrutaba como Halis y que ya no disfrutaría como becaria. Estaba en la página 6, leyendo sobre la cancelación de su paquete de cable premium. Al parecer, pagábamos HBO, Showtime y Starz, lo que explicaba por qué nuestro presupuesto de entretenimiento parecía el PIB de un país pequeño, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Salió el buzón de voz. 2 segundos después, otra llamada. El mismo número desconocido. Luego un mensaje. Ven, contesta tu teléfono ahora mismo. Ahí estaba. Me preguntaba cuánto tardaría. Dejé que sonara 4 veces más antes de contestar, procurando sonar un poco confundida, como si acabara de despertar de una siesta. Hola. ¿Qué demonios hiciste? La voz de Marisa llegó por el teléfono como un tornado de rabia y la cacara. Buenos días a ti también, cariño. ¿Cómo va el nuevo comienzo? Ni te atrevas. Mi llave no funciona. Mis tarjetas no funcionan. Mi coche desapareció. ¿Qué hiciste? Tomé un sorbo de mi café. Mezcla colombiana. Tueste medio. Mucho mejor que esos granos artesanales pretenciosos que compraba en esa cafetería donde todos los baristas tenían bigotes de manillar y opinaban sobre el capitalismo. No hice nada. Tú fuiste quien se cambió el nombre, ¿recuerdas? Eso no tiene nada que ver. De hecho, tiene todo que ver. Verás, cuando dejaste de usar el nombre Halis, también dejaste de usar todos los beneficios de Halis. Está en la documentación del fideicomiso familiar. Disposición 9b. Algo muy llamativo. Gerald me envió la documentación anoche. ¿Quieres que te la reenvíe? Silencio al otro lado. Un silencio no pacífico. El tipo de silencio que ocurre justo antes de que un volcán entre en erupción o de que un divorcio se vuelva carísimo. Ah, espera, el divorcio ya era caro. Para ella, al menos. No puedes hacer esto, dijo finalmente, y su voz pasó del enojo a otra cosa. ¿Pánico, quizá? ¿Desesperación? No lo identifiqué, pero definitivamente era algo así como, oh, mierda, la he cagado de verdad. No he hecho nada, repetí. Firmaste los papeles. Lo anunciaste públicamente. Lo publicaste en Instagram con hashtags y todo. Cambiaste tu nombre a Grant por voluntad propia. El fideicomiso simplemente respondió. Pero el apartamento, ven. Mis cosas están ahí. Mi ropa, Tus cosas se empaquetarán y se enviarán a la dirección que indiques. El equipo de Gerald es muy minucioso. Incluso usan cajas de buena calidad, no como esas endebles del supermercado. De primera calidad, en todo sentido. Esto es una locura. Estás siendo vengativo. Me reí. De hecho, me reí. Vengativo sería que yo te llevara años en la corte. Vengativo sería que yo te lo hiciera difícil. Vengativo sería que yo hiciera literalmente cualquier cosa menos lo que me pediste. ¿Querías ser becario? Felicidades. Eres becario. Las subvenciones no tienen acceso a los activos de Halis. Es muy simple. Mi padre se enterará de esto. Cuento con ello, dije alegremente. De hecho, dile que revise sus cuentas. Podría haber novedades interesantes allí también. Otro silencio. Este duró más. Casi podía oír cómo giraban los engranajes en su cabeza, intentando descifrar qué significaba.
¿De qué hablas? Su voz se había apagado. Un silencio peligroso. La empresa de tu padre, Arols Commercial Enterprises, o como sea que la llame ahora. ¿Quién crees que garantiza sus préstamos comerciales? ¿Quién crees que avaló su línea de crédito? Te doy una pista. Rima con el fideicomiso familiar de Mali. El sonido que emitió fue entre un jadeo y un gemido. Tú no lo harías. Yo no lo haría, acepté. Pero los estatutos del fideicomiso sí. Mira, existe algo llamado asociación por matrimonio. Cuando eres un Halis, tu familia inmediata obtiene ciertos beneficios. Mejores condiciones de préstamo, mejor calificación crediticia, mejor todo. Pero cuando dejas de ser una Halis, me quedé en silencio, dejando que su imaginación llenara los espacios en blanco. La pasantía de mi hermano, susurró. También relacionada con el apellido. El nepotismo es genial cuando te beneficia, ¿verdad? Ven, por favor. Podemos arreglar esto. Puedo volver a cambiar mi nombre. ¿Pero sí? Porque estoy bastante seguro de que los cambios de nombre legales no son como las suscripciones de Netflix. No puedes cancelar y reiniciar cuando quieras. Hay papeleo. Tiempo de procesamiento. Incluso si lo modificaras, la cláusula de fideicomiso es bastante específica. La disociación voluntaria es permanente. ¿Lo desvinculas? Voluntariamente. Ante testigos. De rojo. ¿Por qué haces esto? Y ahora lloraba. Lágrimas de verdad. No las manipuladoras que usaba cuando quería un bolso nuevo o para que aceptara recibir a su madre en acción de gracias. No voy a hacer nada. Dije por tercera vez. Tú lo hiciste. Te paraste en ese restaurante y les dijiste a todos que me dejabas por un hombre de verdad. Lo publicaste en redes sociales. Celebraste tu nueva vida. Solo te dejo vivirla. Pero no lo sabía. Esa es la cuestión, Marisa. Nunca lo supiste. Nunca preguntaste. Nunca te importó. Simplemente asumiste que el dinero y el estilo de vida te seguirían a donde fueras porque eres guapa y encantadora, y la gente suele darte lo que quieres. Pero la familia Halis no es gente. Es un legado. Y a los legados no les importan tus sentimientos ni tus nuevos comienzos. Estaba a punto de llorar. Grant dijo que no harías nada. Dijo que estabas demasiado débil para contraatacar. Ah, Grant dijo eso, ¿verdad? Interesante. Dile a tu hombre de verdad que los hombres de verdad leen los contratos antes de animar a sus novias a suicidarse financieramente. Y cuéntale el champán que pidió en la cena la semana pasada. Costaba $400 la botella. Espero que haya guardado el recibo. ¿Qué? La tarjeta de crédito que usó. O mejor dicho, la que usaste. Esa era la tarjeta de la familia Halis. Fue cancelada. El cargo se revirtió esta mañana. Así que, técnicamente, está a punto de recibir una cuenta de ese restaurante de unos $1.200. Más o menos. Incluyendo la propina de Sebastián, que fue generosa porque estaba de buen humor. Los sollozos cesaron. Ahora solo se oía respiración. Una respiración pesada y furiosa. Tú lo planeaste, dijo ella. Yo no planeé nada. Simplemente entendí las reglas del juego que no sabías que estábamos jugando. Te odio. Tienes derecho a sentir lo que sientes. Pero el odio no paga el alquiler, Marisa. Quizás deberías resolverlo antes de 1 de mes. Colgó. Ni siquiera se despidió. Grosero. Terminé de desayunar, lavé los platos, porque soy civilizado, y luego pasé el resto de la mañana haciendo algo que no había hecho en años. Lo que me diera la gana. Salí a correr sin que Marisa se quejara de que iba a meter tierra en la casa. Vi una película que no le habría gustado. Pedí comida china para almorzar, aunque siempre insistía en que era demasiado grasosa y no orgánica. Como a las 3 de la tarde, decidí revisar las redes sociales. Ya lo sé, ya lo sé. Es como arrancarse una costra. Pero a veces solo necesitas ver el daño.
El Instagram de Marissa era una mina de oro de delirios. Había publicado 6 veces la semana pasada, todas documentando su nueva vida. Había una foto de ella y Grant tomados de la mano frente a su edificio con la leyenda, "El hogar está donde está el corazón". Había una selfie de ella con su nueva licencia de conducir, mostrando su nuevo apellido. Incluso había un vídeo de ella empacando cajas con la leyenda, "Afuera lo viejo, dentro lo nuevo". Pero la publicación de esta mañana fue mi favorita. Era una foto de ella y Grant delante de un BMW. No el Mercedes que solía conducir. Un coche diferente. Su coche, presumiblemente. El mensaje decía, "Mi hombre de verdad sabe cómo tratarme bien". Nuevo nombre. Nueva vida. Nuevas aventuras. Etiqueta Marissa Grant, etiqueta un nuevo comienzo de etiqueta viviendo mi mejor vida. Lo leí 3 veces, saboreando cada palabra como un buen vino. Luego hice algo que probablemente no debería haber hecho, pero de lo que no me arrepiento en absoluto. Comenté, "Buen coche. Deberías leer la letra pequeña de esos contratos de alquiler. Por cierto, ¿cómo va la situación del apartamento? ¿Ya has arreglado las cerraduras?". El comentario publicado, lo vi ahí exactamente 43 segundos antes de desaparecer. Lo borré. ¿Demasiado tarde? Ya le habían dado me gusta a 17 personas. Incluyendo a Jennifer, Sara y Rebecca, sus supuestas amigas, que aparentemente disfrutaban del drama tanto como yo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Gerald. "Veo que estás provocando al oso. Consejo profesional, para. Consejo personal. Sigue adelante. Esto es divertidísimo". Le respondí, "Solo para ayudar. Alguien tiene que explicarle la realidad. La realidad está a punto de aclararse. El banco acaba de procesar la congelación de la cuenta. Su padre llamó a mi oficina 6 veces en la última hora. Le pediré a mi asistente que le diga que estoy en Barbados". ¿Estás en Barbados? Estoy en mi oficina comiendo un sándwich. Pero él no tiene por qué saberlo. Sonreí a mi teléfono. Gerald se ganaba cada centavo de su ridícula tarifa por hora. Recibí otro mensaje. Esta vez de un número que no reconocí. "Te vas a arrepentir de esto. Grant". Oh. El hombre de verdad estaba opinando. ¡Qué alegría! Le respondí, "Lo único que lamento es no haber activado antes esa cláusula de confianza". "Dime, ¿cuánto cuesta tu renta?". Preguntando por un amigo que está a punto de necesitar compañeros de piso. No respondió. Cobarde. Pasé el resto de la tarde revisando los documentos del fideicomiso, no porque lo necesitara, sino porque estaba realmente fascinado por la meticulosidad con la que mi abuelo había protegido los bienes familiares. Se había cerrado cualquier posible laguna legal. Se había tenido en cuenta cualquier posible explotación. Fue como leer una novela de suspense legal, solo que era real y Marissa era la víctima desprevenida. Esa noche dormí mejor que en años. Marissa no roncaba. Sin pies fríos pegados a mis piernas. Despertarse la segunda mañana porque oyó un ruido que resultó ser el de la casa asentándose. Solo yo, mi cama California King y el dulce sonido de las consecuencias alcanzando a quienes sin duda las merecen. Me estaba preparando un almuerzo espectacular. Sándwich de queso a la plancha con 3 tipos de queso diferentes, porque soy adulta y puedo hacer lo que quiera. Cuando empezó el martilleo. No tocan. Aporrean. El tipo de asalto agresivo que te hace pensar que la policía está aquí con una orden judicial o que alguien está a punto de tener un día terrible. Alerta de spoiler, no era la policía. Revisé a la gente y allí estaba. Harold Mitchell, mi futuro suegro, parecía que acababa de correr una maratón en un lavadero de coches. Tenía la cara tan roja que era un peligro para la salud. Tenía el pelo de punta en lugares raros porque se lo había pasado por las manos y sudaba por la camisa como si acabara de grabar un anuncio de antitranspirante. Eso no funciona. Golpeó de nuevo. Benjamín, abre esta puerta ahora mismo. Di un mordisco a mi sándwich de queso a la plancha, mastiqué pensativo y abrí la puerta con la energía despreocupada con la que saludarías a un repartidor de pizza, no a tu suegro enfurecido,
que parecía estar a un pico de presión de una emergencia médica. Harold, qué grata sorpresa. No esperaba compañía. Entra, supongo. No esperó a que terminara la frase. Pasó a mi lado como un defensor en una misión, casi tirando el perchero en el intento. En su mano había una carta, no una cualquiera, una de esas cartas de aspecto oficial con el membrete del bufete que prácticamente grita, tu vida está a punto de complicarse. Cerré la puerta y me apoyé en ella, todavía con mi sándwich de queso a la plancha. ¿Te invito a algo de beber? ¿Agua? ¿Café? ¿Una bolsa de papel para respirar? Ni te atrevas. Gruñó, girándose para mirarme. Su dedo me señalaba como si intentara lanzar un hechizo, o tal vez solo le costaba recordar cómo funciona señalar cuando estás tan enojado. Ni se te ocurra hacerte el gracioso. No me hago el gracioso. Dije, dándole otro mordisco. De verdad que me parece divertidísimo. Hay una diferencia. De alguna manera, su cara se puso más roja. No sabía que eso fuera físicamente posible, pero Harold aparentemente estaba innovando en las respuestas al estrés cardiovascular. ¿Dónde está mi hija? Ojalá esté en su nuevo hogar con su nuevo novio, viviendo su nueva vida. ¿Sabes? ¿El nuevo comienzo del que habló? ¿Con los hashtags? Muy inspirador, la verdad. Casi lloré. ¿Sabes a qué me refiero? Tiró la carta contra la encimera de mi cocina con tanta fuerza que me preocupé por el granito. Esa encimera costó una fortuna y ahora era mía, así que agradecería que no la dañara. Dime que no dejaste que cambiara el nombre. Dejé mi sándwich de queso a la plancha, sobre todo porque esta conversación iba a requerir toda mi atención y no quería que se me cayera queso derretido en la camisa. No la dejé hacer nada. Es una mujer adulta. Ella tomó una decisión. Apoyé su decisión firmando los papeles que me pidió. Estaba respetando su autonomía. ¿No era eso lo que siempre me decías que debía hacer? ¿Apoyar sus decisiones? No. Se detuvo, respiró hondo, como si le doliera, y lo intentó de nuevo. ¿Sabías lo que pasaría? Tú sabías del fideicomiso. Yo sí. Acepté alegremente. ¿Lo hizo? Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir como un pez que acaba de darse cuenta de que estaba fuera del agua y muy mal preparado para respirar. Es mi hija. Y era mi esposa. Tiempo pasado. Por decisión suya. Anunciado públicamente. ¿De rojo? ¿Mencioné que vestía de rojo? ¡Qué dramático! Sebastián, el camarero, estaba fascinado. Harold apretó las manos contra mi mostrador, inclinándose hacia adelante como si intentara intimidarme físicamente solo con su postura. Podría haber funcionado si no estuviera en ese momento en la euforia de la venganza justificada y el excelente queso. ¿Tienes idea de lo que significa esto? Ah, tengo varias ideas. ¿Por qué no me dices cuál te preocupa más? Agarró la carta y me la lanzó. ¿Esto? Esto es lo que me preocupa. Lo tomé, lo desdoblé y fingí leerlo por primera vez, aunque ya había visto una copia en mi correo electrónico. Era del banco de Harold, informándole profesionalmente que su línea de crédito comercial estaba siendo reevaluada y que sus garantías de préstamo estaban siendo revisadas debido a cambios en la condición de la balista. Traducción. El negocio de Harold estaba construido sobre un castillo de naipes, y yo acababa de quitarle la última carta al dejar que Marissa se separara de la familia Hallis. Vaya. Dije, mirándolo. Qué lástima. ¿Has intentado llamarlos? Los llamé. Se le quebró la voz. De hecho, se rompió. Dijeron que el fideicomiso de la familia Hallis retirará su garante de todas mis cuentas. ¿Mis cuentas, Benjamin? Mis cuentas de trabajo. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que probablemente deberías tener un plan B que no implique tener parentesco conmigo. Esto me destruirá. La empresa no puede operar sin esa línea de crédito. Tengo nómina en 2 semanas. Tengo contratos que requieren fianza. Sí. Se detuvo, poniéndose la mano en el pecho como si comprobara que su corazón seguía allí. He construido este negocio durante más de 30 años.
Eso es impresionante. Lo dije, y lo decía en serio. Más o menos. Pero aquí hay una pregunta, ¿lo construiste por tus propios méritos? ¿O lo hiciste con la solvencia de la familia Hallis? Su rostro denotaba algo complejo. Una mezcla de ira y vergüenza, y la incipiente comprensión de que tal vez su éxito había sido en préstamo todo este tiempo. Tu abuelo se ofreció, dijo en voz baja. Cuando Marissa y yo nos casamos, dijo que la familia se apoya en la familia. Dijo que el apellido Hallis podía abrir puertas. Y así fue. Acepté. Me abrió muchas puertas. Mejores tasas de interés. Mejores condiciones. Mejor en todo. Pero esas puertas permanecen abiertas mientras tu familia siga viva. Marissa decidió que ya no quería ser familia. Así que las puertas se cerraron. Eso no es venganza, Harold. Así funciona el sistema. Ella no lo sabía. Estaba gritando otra vez. Ella no es una persona de negocios. No entiende de estas cosas. Quizás debería haber preguntado antes de decidir humillarme públicamente en la cena mientras anunciaba su nueva relación con un tipo. ¿Qué parece vender tiempo compartido? Grant lo es. Grant no es asunto mío. Interrumpí. Igual que tu asunto está a punto de ser asunto mío. Mira cómo funciona. Harold sacó una de las sillas de mi cocina y se sentó sin que lo invitara. Parecía derrotado. ¿Roto? Como si alguien le acabara de explicar que todo lo que creía suyo era en realidad prestado. Y ahora le estaban cobrando el préstamo. Por un segundo. Solo un segundo. Casi me sentí mal. Entonces recordé la fiesta de compromiso donde se pasó una hora contándoles a todos cómo su hija podía tener más éxito que yo. Recordé la Navidad donde bromeó sobre cómo el dinero de la familia Hallis era dinero viejo. Lo que significa que casi se ha agotado. Recordé cada comentario condescendiente. Cada cumplido ambiguo. Cada vez que me trató como si tuviera suerte de estar casada con su preciosa hija. La casi culpa se evaporó como el rocío matutino en el desierto. ¿Podemos arreglar esto?, preguntó Harold. Y su voz era diferente ahora. Más pequeño. Desesperado. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Aparté la silla frente a él y me senté. Adoptando la expresión de mi mejor amiga preocupada. Claro. Hay una manera. En realidad es bastante simple. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Qué necesito hacer? Inventar el viaje en el tiempo. Se le ensombreció el rostro. Benjamín. No, en serio. Retrocede en el tiempo y dile a tu hija que el apellido Hallis no es solo un nombre. Dile que es un contrato. Un legado. Una red de beneficios y protecciones que tardó 5 generaciones en construir. Dile que dejarlo todo para estar con su verdadero hombre es posiblemente la decisión financiera más tonta que haya tomado nadie en tu familia. Y eso incluye a tu hermano, que compró ese restaurante que solo servía variantes de macarrones con queso. Ese restaurante se adelantó a su tiempo. Harold murmuró. Quebró en 4 meses. El mercado de los macarrones con queso no estaba preparado para la innovación. Casi me río. Incluso en la crisis, Harold no pudo admitir la derrota en lo de los macarrones con queso. Mira, esta es la realidad. Marissa se desvinculó voluntariamente del apellido Hallis. Los documentos del fideicomiso son clarísimos. Disposición 9b. La disociación voluntaria del nombre equivale a la pérdida permanente. ¿Permanente, Harold? No es una palabra negociable. Pero seguro que hay una excepción. Un periodo de gracia. Algo. No lo hay. Mi abuelo redactó esas disposiciones específicamente para evitar situaciones como esta. No quería que la gente tratara el nombre Hallis como un coche de alquiler. Algo que se usa por conveniencia y se devuelve cuando se encuentra algo más atractivo. Así que eso es todo. Mi negocio se hunde porque mi hija se enamoró. Tu negocio se hunde porque tu hija decidió que el apellido Hallis no le convenía. Hay una diferencia.
Si se hubiera divorciado de mí como cualquier persona normal, no habría problema. El fideicomiso incluye cláusulas de divorcio. Manutención conyugal, división de bienes, todo eso. Pero no se divorció de mí y conservó el apellido. Se divorció de mí y lo tiró a la basura. Como si yo fuera basura. Como si toda mi familia fuera basura. Harold se quedó callado un buen rato. Entonces dijo que ella no estaba contenta. Lo sé. Se sentía ignorada. Yo también lo sé. Trabajas demasiado. No le prestaste atención. Harold. Dije, inclinándome hacia adelante. Te voy a decir algo y quiero que lo escuches con atención. Sí. Trabajé mucho. Sí. Nuestro matrimonio tuvo problemas. Sí. Probablemente podría haber sido un mejor esposo, pero ¿sabes qué no hice? No la humillé públicamente. No anuncié en una cena que la dejaba por una mujer de verdad. No lo publiqué en redes sociales con hashtags. No llevé a mi amante a conocer a su familia mientras aún estábamos casados. Grant no está. Grant estaba en la cena, Harold. Sentado 2 mesas más allá, como si fuera una fiesta sorpresa mal planeada. Ella lo coordinó. Lo planeó. Quería el máximo dramatismo y la mínima dignidad. Así que perdóname si no me siento especialmente compasivo al asegurarme de que su decisión no tenga consecuencias. Se levantó lentamente, como si sus piernas no le funcionaran bien. Mis empleados. Tienen familias. Y ahí estaba. La carta de la culpa. La tarjeta de los inocentes. Piensen en la tarjeta de los niños, excepto para las personas de mediana edad que tenían hipotecas y seguro dental. ¿Cuántos empleados?, pregunté. 37, ¿y cuántos de ellos sabían del romance de Marisa antes que yo? Su silencio fue respuesta suficiente. Eso pensé. Dije que lo sabías, ¿verdad? Sabías que estaba viendo a Grant. Sabías que planeaba irse. Y no dijiste nada porque pensaste que me rendiría y lo aceptaría. Pensaste que era demasiado bueno, demasiado pasivo, demasiado débil para contraatacar. Creí que la amabas. La amaba. Tiempo pasado. Pero amar no significa dejar que alguien te destruya y luego pedir permiso para que te escuchen. Harold caminó hacia la puerta como un hombre que se dirige a su propia ejecución. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Sigue siendo mi hija. Sé que lo dije, y por eso deberías hablar con ella sobre la diferencia entre valentía y estupidez, porque lo que hizo requirió agallas. Fue un completo imbécil. Se fue sin decir ni una palabra más. Lo observé por la ventana mientras se subía a su coche, un coche bonito, probablemente financiado con esos préstamos empresariales que estaba a punto de perder, y se quedó allí sentado 5 minutos enteros con las manos en el volante, mirando al vacío. Luego se fue. Volví a la cocina y preparé otro sándwich de queso a la plancha. El primero se había enfriado durante el drama, y un sándwich de queso a la plancha frío es una tragedia que nadie debería soportar. Me llegó un mensaje de Gerald. Harold Michey te visitó. ¿Cómo te fue? ¿Cómo sabes que me visitó? Tengo mis costumbres. Además, me llamó desde tu entrada gritando sobre negligencia legal. ¿Es negligencia si la ley funciona exactamente como está escrita? Eso fue lo que le dije. Me colgó. Me estoy bronceando. Sonreí a mi teléfono y le di un mordisco a mi sándwich de queso a la plancha, recién hecho y perfectamente derretido. La vida era buena. Complicado, sin duda. Lioso, por supuesto. Pero bueno. Muy, muy bueno. Para el viernes, el universo aparentemente había decidido darme una clase magistral de causa y efecto, y yo tenía asientos en primera fila para el mayor espectáculo del mundo. Hablo de caos con C mayúscula, ese tipo de desastre hermoso del que no puedes apartar la mirada ni aunque quisieras. Y créeme, no quería en absoluto. Empecé la mañana como cualquier persona razonable. Con un café que costaba más por libra que la cuota del coche de la mayoría y una hoja de cálculo que Gerald me había enviado titulada, Análisis en cascada. El hombre documentaba la autodestrucción de Marisa como si fuera un experimento científico. Había columnas.
Había notas a pie de página. Incluso había un gráfico que mostraba la cronología de las consecuencias, clasificadas por colores según su gravedad. El rojo era financieramente catastrófico. El naranja era significativamente problemático y el amarillo era ligeramente inconveniente, pero aún así gracioso. La hoja de cálculo era principalmente roja y naranja. Muy poco amarilla. Marisa se había comprometido mucho con el proyecto. Déjenme explicarles el efecto dominó, porque fue realmente hermoso. El primer dominó fue el fondo de becas de Marisa. Verán, lo que la mayoría de la gente no sabe es que había estado tomando clases en línea durante los últimos 2 años, trabajando para obtener algún tipo de título en diseño de interiores o coaching de estilo de vida, o algo igual de vago que hacen los ricos cuando quieren sentirse productivos sin serlo realmente. La matrícula estaba cubierta por el fondo educativo de la familia Hallis, lo cual suena generoso hasta que te das cuenta de que solo cubre a quienes realmente forman parte de la familia Hallis. ¿Adivinen quién ya no formaba parte de la familia Hallis? La secretaria de su universidad le envió un correo electrónico el martes por la mañana. Lo sé porque me lo reenvió con unos 47 signos de exclamación y varios emojis de llanto, explicando que su cuenta estaba vencida por $37,000 y que necesitaba hacer arreglos de pago de inmediato o su matrícula sería suspendida. $37,000 por clases en línea que ella había estado tomando sin darle importancia. Yo había estado pagando para que alguien acumulara deudas sin darle importancia mientras ella planeaba dejarme sin darle importancia. La ironía era tan grande que podría untarla en una tostada. La segunda ficha de dominó, los préstamos comerciales de su padre. Harold's Commercial Enterprises, un nombre elegante para una empresa que gestionaba algunos centros comerciales y algunas propiedades comerciales que siempre parecían necesitar reparaciones urgentes, llevaba años funcionando a crédito. Buen historial crediticio. El tipo de crédito que se obtiene cuando el fideicomiso familiar Hallis avala los préstamos y le dice al banco que sí, que este hombre vale la pena el riesgo. Resulta que al eliminar a ese aval, los bancos empiezan a hacer preguntas incómodas como, ¿de verdad puedes permitirte esto? ¿Y cuál es tu verdadera garantía? ¿Y por qué tus márgenes de beneficios son tan bajos? Para el miércoles, el banco de Harold había solicitado la revisión de 3 de sus préstamos más importantes. Para el jueves, habían congelado su línea de crédito. Para el viernes por la mañana, había perdido la nómina por primera vez en 30 años y sus empleados probablemente estaban buscando en Google cómo solicitar el desempleo. ¿Y mi jefe va a la cárcel? ¿Y lo mejor? Nada de esto era ilegal ni particularmente cruel. El fideicomiso simplemente estaba ejerciendo su derecho a retirarse como avalista, lo cual estaba completamente dentro de sus facultades legales. Harold había estado volando con alas prestadas y alguien acababa de señalar que la gravedad aún existía. Tercera ficha de dominó, su hermano Tyler. ¡Ay, Tyler! ¿Dulce? El tonto de Tyler, que de alguna manera había logrado sobrevivir a la deriva, creyendo que su apellido y los contactos de su cuñado siempre serían suficientes. Tyler había conseguido una prestigiosa pasantía en Whitmore y Associates. Sí. El mismo bufete en el que Gerald trabajó hace unos 6 meses. Se suponía que sería su gran oportunidad, su primer paso, su oportunidad de demostrar que era más que el hijo de Harold, que había reprobado el examen de abogado 2 veces y se había pasado la mayor parte de sus 20 años recorriendo varios países del sudeste asiático que, casualmente, tenían cerveza muy barata. La pasantía tenía un pequeño requisito. Formaba parte de un programa específico para familiares de los principales clientes de la firma. El fideicomiso familiar Hallis era uno de esos clientes importantes. Tyler era pariente cercano a través de Marisa. Fíjate en el pasado. Gerald me envió un mensaje el jueves por la tarde. Solo quería decirle a Tyler Mitchell que le dan por terminada su pasantía. Lloró a mares en mi oficina. Tuve que darle pañuelos. Este es el mejor día de mi vida profesional. Le respondí. ¿Al menos esperaste a que terminara de llorar antes de acompañarlo a la salida? No soy un monstruo. Esperé a que casi hubiera terminado. Ya casi terminé. Te vas al infierno. Ya tengo mi reserva. Conseguí la suite ejecutiva. Cuarta ficha de dominó, la membresía del club de campo. Esta fue insignificante. Lo admito,
Pero a veces la mezquindad es justo lo que el médico receta. A Marissa le encantaba ese club de campo. Había pasado incontables horas allí jugando al tenis con mujeres llamadas Brittany y Esquilar, bebiendo rosé junto a la piscina y asistiendo a almuerzos benéficos donde recaudaban dinero para diversas causas. No lo recordaban bien, pero definitivamente involucraba a personas desfavorecidas. La membresía estaba a mi nombre. Bueno, técnicamente estaba a nombre del fideicomiso de la familia Hallis, con mi esposa y yo como usuarios autorizados, excepto que Marissa ya no era mi esposa. Y aunque lo fuera, se había cambiado legalmente el nombre a Grant, lo que significaba que no era una Hallis ni estaba casada con un Hallis, el director de membresía del club. Una mujer llamada Patricia, que se tomaba las reglas más en serio que la mayoría de la gente los 10 mandamientos, le había enviado a Marissa una carta muy amable explicándole que le habían revocado el acceso al club y que debía devolver su tarjeta de membresía y el pase de estacionamiento de inmediato. Marissa, como era de esperar, lo publicó en Instagram. ¡Guau! No puedo creer que haya sitios tan mezquinos. Te echan solo por cambiarte el nombre. Etiqueta comportamiento tóxico. Etiqueta seguir adelante. Etiqueta amigos de verdad excepto tú. 17 personas comentaron. 16 de ellas eran amigas suyas que le decían cosas de apoyo como que no las necesitaba y que se lo perdían. La 17ª fui yo. ¿Devolviste el pase de estacionamiento? Reemplazar esas cosas cuesta como $200. Borró mi comentario inmediatamente. Pero Patricia, del club de campo, me envió un mensaje. Por favor, agradécele a Benjamin por recordarle lo del pase de estacionamiento. Estábamos a punto de mandarlo a cobranza. 5ª ficha de dominó, las tarjetas de crédito. Madre mía, las tarjetas de crédito. Este fue quizás el dominó más satisfactorio de todos, porque Marissa había estado tratando esas cartas como si fueran piezas mágicas de plástico que generaban dinero mediante la fotosíntesis. Había 6 cartas en total, todas vinculadas a cuentas familiares de Hallis. Todas con límites que marearían a la gente normal. Los había estado usando para todo. Para la compra, la ropa, esa boutique donde vendían velas que costaban $80 y olían a energía de abuela costera. Lo que fuera que eso significara. El martes, las 6 tarjetas fueron canceladas. No rechazadas. Canceladas. Como si lo hubieran cortado en pedacitos por el algoritmo que gestiona estas cosas. Me enteré por una llamada telefónica muy enfadada el miércoles por la mañana. Había estado en Nordstrom intentando comprar zapatos que no necesitaba en absoluto. Cuando el lector de tarjetas emitió ese triste pitido que significa que se acabó la fiesta, cariño. ¿Sabes lo vergonzoso que fue? Gritó al teléfono. La cajera tuvo que llamar a su gerente. Había gente en la fila detrás de mí. ¿Has probado a usar efectivo?, pregunté con inocencia. El silencio que siguió fue el sonido de alguien que se dio cuenta de que no tenía efectivo porque había vivido a crédito durante tanto tiempo que había olvidado que el dinero existía físicamente. 6ª ficha de dominó, el coche. ¡Qué coche tan bonito y perfecto! La camioneta Mercedes de Marissa, a la que apodaba Dama porque era de esas personas que le ponía nombre a objetos inanimados, había sido alquilada a través de una cuenta familiar, un alquiler muy generoso que incluía seguro, mantenimiento y kilometraje ilimitado, porque al parecer eso era algo que la gente rica negociaba. El contrato de arrendamiento se rescindió el lunes. El concesionario envió una grúa muy amable el martes por la mañana, mientras Marissa estaba en el apartamento de Grant, probablemente planeando su futuro o discutiendo sobre a quién le tocaba sacar la basura. Al salir, encontró que su coche había desaparecido y una nota en el suelo indicando que el vehículo había sido recuperado por rescisión del contrato de arrendamiento. Sus pertenencias personales están aseguradas y pueden recogerse en el concesionario durante el horario de atención. El coche de Grant seguía allí. El BMW frente al que había posado para Instagram, solo que resultó que también estaba alquilado, y no era uno muy bueno. Grant pagaba aproximadamente el doble de lo que valía el coche porque, al parecer, su historial crediticio era cuestionable y probablemente debería tomar el autobús. Cuando Marissa me llamó llorando por el coche, le dije, bueno, al menos tienes el BMW de Grant. Tiene un olor raro. Sollozó y el asiento del copiloto no se reclina. Me parece un coche de hombre de verdad. Dije, y colgué antes de que pudiera responder.
El viernes por la tarde, mi teléfono estaba a reventar. No de Marissa. Sorprendentemente, había guardado silencio, lo que significaba que o bien estaba tramando mi asesinato o que por fin se le habían acabado las lágrimas. Ambas cosas parecían igual de probables. No, las llamadas eran de todos los demás. Sus amigos, su familia, incluso Grant, quien me dejó un mensaje de voz compuesto por un 40% de palabrotas, un 30% de amenazas de acción legal y un 30% de Marissa llorando de fondo. Lo escuché todo, lo guardé para la posteridad y luego bloqueé su número. Gerald me llamó sobre las 4 de la tarde. Deberías venir a la oficina. ¿Por qué pasó algo más? El negocio de Harold se declaró en quiebra esta mañana. Tyler amenaza con demandarnos por despido injustificado, lo cual es muy gracioso porque era un becario a voluntad y la madre de Marissa acaba de llamar para preguntar si hay alguna manera de resolver esto como adultos. ¿Qué le dijiste? Le dije que los adultos leen los contratos antes de firmarlos. Me colgó. Te estás divirtiendo demasiado con esto. Benjamin, llevo 43 años como abogado. Esto es lo más entretenido que he tenido desde la batalla de los Johnsonistats de 2003, que incluyó un testamento impugnado y un loro que podía decir que no eres mi verdadero hijo. Fui a la oficina de Gerald porque, sinceramente, ¿qué otra cosa iba a hacer? ¿Quedarme en casa sintiéndome culpable? Ese barco ya había zarpado, se había estrellado contra un iceberg y se había hundido con todos a bordo. Gerald me recibió en la sala de conferencias con 2 vasos de whisky ya servidos. A las consecuencias, dijo, levantando la copa. ¿A quiénes se las ganaron?, respondí. Bebimos y me mostró el resto de la cascada. El análisis completo. Todo lo que se había desvelado porque Marissa decidió que el apellido Hallis no le bastaba. Fue exhaustivo. Fue minucioso. Fue absolutamente devastador. Y no me sentí culpable. Ni un poquito. Porque esto es lo que nadie quiere decir en voz alta. Hay quienes necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. No porque sean crueles, vengativos o mezquinos, sino porque así funciona el mundo. No puedes simplemente tomar, y luego hacerte el sorprendido cuando dejas de dar. Marissa pasó 12 años tomando mi nombre, tomando los recursos de mi familia, tomando el estilo de vida, el estatus y la comodidad. Y luego decidió que no era suficiente. Ella quería más. Quería algo diferente. Quería un hombre de verdad. Bueno, felicidades, Marissa. Lo conseguiste. Y todo lo que conllevaba esa decisión. Salí de la oficina de Gerald sintiéndome más ligero que en años. No porque me alegrara la destrucción. No soy un sociópata, sino porque por fin era libre. Libre de fingir, de complacer, del esfuerzo constante por ser suficiente para alguien que nunca pensaría que yo lo era. Esa noche pedí pizza, vi una película que Marissa habría odiado y me acosté temprano. Las fichas de dominó habían caído. Las consecuencias habían llegado, y en algún lugar del apartamento de Grant, con el coche con olor raro y el asiento del pasajero no reclinable, Marissa probablemente se estaba dando cuenta de que empezar de cero es caro y que los Astaks no pagan el alquiler. Se supone que la fase de negación del duelo es temporal, una breve parada en el camino hacia la aceptación. Pero, al parecer, Marissa y su familia habían decidido establecerse allí de forma permanente, con muebles y una hipoteca que no podían pagar. Me enteré de la reunión familiar por mi prima Rachel, que trabaja en un brunch carísimo en el centro, donde sirven huevos a $24 con un toque de pretenciosidad. Me envió un mensaje el domingo por la mañana. Tu exesposa y su familia están en la mesa 7, sufriendo lo que solo podría describirse como una crisis nerviosa colectiva. Pensé que debía saberlo. Además, pidieron la tortilla de trufa y les rechazaron la tarjeta. Les pregunté, ¿cuál tarjeta? Todas. Ahora mismo están discutiendo sobre quién tiene que enviar un mensaje por Venmo a quién. Es precioso. Fui en coche hasta allí porque soy humano y los humanos se sienten atraídos por el desastre como polillas a una llama que los insulta. Me senté en la barra, desde donde podía ver la mesa 7, pero ellos no me veían bien. Pedí un café que definitivamente no valía $8 y vi el espectáculo. Marissa tenía un aspecto desaliñado, no para Instagram, donde todo está estratégicamente despeinado, sino desaliñado.
Como si hubiera estado llorando 3 días seguidos y se hubiera olvidado del corrector. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado. No era un peinado bonito ni intencionado. Llevaba pantalones de yoga y una sudadera con capucha, lo que para Marissa era prácticamente el equivalente a aparecer en una bolsa de basura. Grant también estaba allí. Sentado a su lado, con el brazo sobre sus hombros, con esa actitud teatral que tienen los hombres cuando quieren que todos sepan que la apoyan, pero en realidad se sienten incómodos y no saben qué más hacer con las manos. Harold presidía la mesa, como era de esperar, porque incluso en tiempos de crisis, necesitaba mantener su posición de patriarca. Tyler estaba encorvado en su silla, con cara de que alguien le hubiera cancelado la suscripción a Netflix y le hubiera dicho que tenía que buscarse un trabajo de verdad, y Susan, la madre de Marissa, se secaba los ojos con una servilleta que probablemente costaba más que la caja de pañuelos de CVS. No podía oír todo lo que decían, pero Rachel se había sentado sin querer en la mesa de al lado para limpiar unas superficies que ya estaban limpias. Y me estaba informando por mensaje de texto. La madre solo dijo, es solo un nombre. No debería importar tanto. Rachel me escribió. Casi escupo mi café carísimo. Harold ahora explica que los nombres sí importan. Y ella dice que esa es una forma de pensar anticuada, según el siguiente mensaje. Esto era mejor que cualquier cosa que Netflix pudiera ofrecer. Al parecer, Grant decidió que era su momento de intervenir en la conversación porque lo vi inclinarse hacia adelante con esa expresión. Los hombres se ponen así cuando creen que están a punto de decir algo profundo. El siguiente mensaje de Rachel lo confirmó. Mi novio acaba de decir que en el mundo moderno deberíamos poder elegir nuestra propia identidad sin consecuencias económicas. Me muero. Le respondí, dime que alguien graba mejor esto. La mesa detrás de ellos lo está tuiteando en vivo. El hashtag solo un nombre es tendencia local. Saqué mi teléfono y revisé Twitter. Efectivamente. Alguien con el nombre de usuario de Brunch Drama había iniciado un hilo, ahora mismo presenciando una crisis familiar por un cambio de nombre. Es el hilo del brunch dominical, a punto de estallar. Los tweets eran oro. El papá no para de decirlo, pero la mamá y el empresario no para de decir que es solo un nombre. Ninguno escucha el otro hashtag. Solo un nombre. Mi hija está llorando en lo que creo que eran huevos. Mi novio Benedict parece querer estar en cualquier otro lugar. El hashtag es solo un nombre. Alguien acaba de decir, quizás si se lo explicamos a Benjamin, y papá se rió a carcajadas. El hashtag es solo una actualización de nombre, y su tarjeta fue rechazada. Papá ahora está dando una charla sobre responsabilidad financiera mientras saca otra tarjeta. La ironía es enorme. El hashtag es solo un nombre. Lo estaba disfrutando demasiado. Probablemente debería haberme sentido mal. No lo hice. Mi teléfono sonó, Gerald. Respondí en voz baja, sin apartar la vista de la mesa 7. ¿Estás en el invernadero?, preguntó. ¿Cómo estás? Mi esposa está en la mesa detrás de los Michei. Es ella la que tuitea. Dice, parece que Harold está a punto de sufrir un aneurisma. ¿Podemos agilizar la cancelación de su seguro médico? Tu esposa está en un brunch dramático. Me casé con ella por su sentido del humor. Te pregunta si quieres que se acerque a saludarlo. Para nada. Esto está perfecto así como está, ni lo toques. Dice que Marissa le acaba de decir a Grant que Ben acabará por cambiar de opinión porque es demasiado bueno para seguir enojado. Me reí de verdad ahí mismo en el bar. Qué amable. Ella cree que soy demasiado amable. Fuiste demasiado amable. Gerald corrigió el pasado. Tu yo actual es deliciosamente vengativo. Lo apruebo. Vi cómo Susan se extendía por encima de la mesa y tomaba la mano de Marissa con esa actitud maternal que se supone reconforta. Rachel envió un mensaje. Mamá acaba de decir, lo solucionaremos. Así es Estados Unidos. Todo se puede arreglar con el abogado adecuado. Lamento tener que decírselo. Dile que tenemos al abogado adecuado y que está de mi lado. Le respondí en la mesa 7. Tyler finalmente parecía estar contribuyendo a la conversación.
Gesticulaba descontroladamente, aparentemente habiendo recuperado la voz ahora que había tenido tiempo de procesar su despido de sus prácticas. El siguiente mensaje de Rachel me hizo atragantarme con el café. El hermano acaba de sugerir que demanden por discriminación por cambio de nombre. Está muy orgulloso de la idea. Todos los demás parecen dudosos. Gerald, todavía al teléfono, dijo, mi esposa dice que Tyler acaba de proponer una demanda por discriminación. Dime que no lo hizo. ¿Lo hizo? Ese chico reprobó el examen de abogado 2 veces y, por alguna razón, cree entender la ley de derechos civiles. Su arrogancia es impresionante. Vi cómo Harold aparentemente desestimó la teoría legal de Tyler por cómo se desinfló como un globo triste. Grant decía algo con aire muy serio e importante. Rachel le envió un mensaje. Su novio le explica que la sociedad necesita superar las estructuras familiares arcaicas. Cita textual. La pondré en mi tablero de visión. Grant ahora es filósofo. Se lo dije a Gerald. Grant está desempleado. Mi esposa lo buscó. Lo despidieron de su trabajo de ventas hace 3 semanas y aún no se lo ha contado a Marissa. Ha estado yendo a Starbucks todas las mañanas y fingiendo que trabaja. Estás bromeando. Nunca bromeo sobre la inestabilidad financiera de mis adversarios. Es demasiado deliciosa. Este fue el regalo que siempre me dio. Marissa me había dejado por un hombre de verdad que fingía tener un trabajo mientras daba una charla sobre la evolución social mientras disfrutaba de un brunch que no podía permitirse. La cuenta llegó a la mesa 7. Vi a Harold sacar otra tarjeta de crédito. El camarero regresó. Negó con la cabeza. Harold intentó una tercera carta. Mismo resultado. Susan ofreció el suyo. Lo rechazó. Grant finalmente sacó su billetera con expresión resignada, como si supiera lo que le esperaba. Su tarjeta funcionaba, pero por cómo apretaba la mandíbula, probablemente había agotado el saldo restante. Rachel le envió un mensaje. Mi novio acaba de pagar. Parece que va a llorar. Este es el mejor turno en el que he trabajado. Voy a ponerle tu nombre a mi primogénito. Acepto el honor. Te respondí. La familia Mitchell ya estaba de pie, recogiendo sus cosas, y pude ver el momento exacto en que Susan me vio en la barra. Sus ojos se abrieron de par en par. Le dijo algo a Harold, quien se giró y me miró directamente. Levanté mi taza de café en un saludo amistoso. El rostro de Harold adoptó 5 expresiones diferentes en 3 segundos, entre la furia y el agotamiento. Susan parecía querer acercarse y abrazarme o abofetearme. La verdad es que no supe distinguir cuál. Marissa me vio por última vez. Su rostro se contrajo de una forma tan horrible que me habría hecho sentir culpable si no hubiera pasado la última hora viendo a toda su familia justificar sus errores como si estuvieran hablando de una multa de aparcamiento en lugar de un suicidio financiero. Grant la rodeó con el brazo y la condujo hacia la salida, lanzándome una mirada que probablemente pretendía ser intimidante, pero que en realidad parecía solo una indigestión. Tyler me hizo un gesto obsceno al pasar. Muy maduro. Realmente demostrando esa inteligencia emocional avanzada. Harold se detuvo en la barra. Simplemente se detuvo. Se quedó allí mirándome como si fuera un rompecabezas que no pudiera resolver. Es solo un nombre, dije en voz baja, repitiendo lo que había oído por la red de inteligencia de Rachel. Eso es lo que todos dicen, ¿verdad? Es solo un nombre. No debería importar tanto. Lo estás disfrutando, dijo, y no era una pregunta. Estoy disfrutando de mi café, corregí, que puedo pagar con dinero de cuentas a mi nombre. El nombre que conservé. Qué curioso. Es mi hija. Y ella era mi esposa. Decidió dejar de ser mi esposa. Decidió dejar de ser una Jalis. Esas fueron sus decisiones, Harold. Decisiones activas, deliberadas y anunciadas públicamente. Simplemente la dejo vivir con ellas. Susan apareció junto a Harold. Benjamin, por favor. ¿No podemos hablar de esto? Como adultos. Los adultos leen la letra pequeña antes de firmar documentos, dije. Los adultos hacen preguntas cuando no entienden algo.
Los adultos no anuncian decisiones que cambian la vida en cenas y luego se sorprenden cuando esas decisiones tienen consecuencias. Pero seguro que hay alguna manera. No la hay. Dije, con mucha amabilidad. Las disposiciones del fideicomiso son claras. Además, son permanentes. Marisa puede volver a cambiar su nombre si lo desea. Puede casarse con Grant, dejarlo o unirse al circo. Pero no recuperará esos beneficios. Esa puerta se cerró al cruzarla. Harold se acercó. Mis empleados van a perder sus trabajos. Sus empleados trabajaban para una empresa construida con credibilidad prestada. Quizás deberían haber trabajado para una empresa que se basara en el valor real. Eres un cabrón. Dijo Susan, con veneno en la voz. No, corregí. Soy una Hallis. Hay una diferencia, como descubrió tu hija hace poco. Se fueron. Todos. Un triste desfile de personas que habían pasado la última hora intentando convencerse de que la realidad era negociable. Rachel se acercó y se sentó a mi lado en la barra. Fue lo más épico que he presenciado. Eres mi heroína. De verdad que no. Tú sí. ¿Sabes cuántos clientes con los que trato tratan a los empleados de servicio como basura porque nunca han tenido que afrontar las consecuencias? Ver a alguien experimentar la relación causa-efecto es como ver un unicornio. La esposa de Gerald apareció a mi lado. Marta Pemberton, dijo, extendiendo la mano. Chismosa profesional y justiciera aficionada. Eso fue hermoso. Ya programé un hilo de seguimiento para cuando se den cuenta de que el subsidio por desempleo no cubre el pago del coche de Grant. ¿Investigaste el pago de su coche? Lo investigo todo. Es una enfermedad. Sonrió. Gerald me lo contó todo sobre ti. Me alegra que por fin alguien haya activado la disposición 9b. Esa cláusula lleva décadas ahí, como el arma de Chekhov, esperando a que alguien fuera lo suficientemente estúpido como para activarla. Yo no lo activé, dije. Fue Marisa. Exactamente, dijo Marta. Eso es lo que lo hace tan perfecto. Construyó su propia prisión y luego se encerró allí mientras se quejaba de la arquitectura. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. M. Se lo enseñé a Marta y Gerald, que acababan de llegar. Gerald tomó mi teléfono, escribió algo y me lo devolvió. El mensaje que me había enviado decía, tienes toda la razón. Esto no ha terminado. Es permanente. Te deseo lo mejor en tu nuevo comienzo. Ven, Marta le dio la mano a su esposo y yo terminé mi café carísimo, le dejé una generosa propina a Rachel y salí de ese brunch sintiéndome mejor que en 12 años. Porque no era solo un nombre. Nunca lo fue. Y ahora todos lo sabían. Hay algo profundamente satisfactorio en la correspondencia oficial. No el correo electrónico. No los mensajes de texto. Cartas reales, impresas en papel de alta calidad con membrete en relieve, entregadas por el Servicio Postal de los Estados Unidos como lo hacía la humanidad cuando teníamos paciencia y capacidad de atención. Gerald lo llamó la formalización de la consecuencia. Yo lo llamé el álbum de grandes éxitos de los errores de Marisa. Encuadernado profesionalmente y entregado con confirmación de seguimiento. Las cartas salieron el lunes por la mañana, y para el lunes por la tarde, mi teléfono se había convertido en un dispositivo que solo recibía rabia y pánico. Desactivé las notificaciones y lo dejé vibrar en mi escritorio como un pez furioso y confundido mientras trabajaba en nada importante. Rachel me envió un mensaje de texto sobre las 2 de la tarde. Tu exesposa entró al restaurante gritando por el correo. Tuvimos que pedirle que se fuera. Está sentada en su auto en el estacionamiento. Bueno, el coche de Grant. Ya sabes a qué me refiero. ¿Está llorando? Le respondí. Llorando. Gritando. Posiblemente conversando con Dios. Es difícil saberlo. ¿Quieres que le traiga agua? Eres demasiado buena para este mundo, Rachel. Lo sé. Es una carga. Sabía lo que contenían esas cartas.
Gerald me había enseñado borradores la semana pasada y los aprobaba con el entusiasmo que suele reservarse para los cachorros o para encontrar dinero en el bolsillo del abrigo. Había 7 cartas en total, cada una obra maestra de precisión legal y apenas contenía alegría ajena. La primera carta iba dirigida a la nueva dirección de Marissa en el apartamento de Grant, un apartamento de 2 habitaciones en un complejo que anunciaba una vida de lujo, pero en realidad significaba que los electrodomésticos eran de esta década y que había un gimnasio que nadie usaba. El sobre era grueso, oficial e imposible de ignorar. Dentro había una lista completa de todos los beneficios que había perdido, detallada con el tipo de detalle que esperarías de Hacienda si de verdad les importara lo que sintieran, lo cual no es cierto. Pero al parecer, Gerald sí lo hizo de la forma más brutal posible. La carta comenzaba con un párrafo que era puramente Gerald. Estimada señora Grant, esta correspondencia sirve para informarle sobre los cambios de estatus resultantes de su disociación voluntaria del apellido Hallis, realizada el día en el restaurante en presencia de múltiples testigos y posteriormente publicada en redes sociales. Traducción: Oye, ¿recuerdas cuando dejaste a tu marido públicamente? Nosotros sí. Tenemos recibos, literalmente recibos del restaurante. Luego vino la lista. ¡Ay, esa lista tan hermosa y devastadora! Acceso al fideicomiso revocado, asterisco. Vigente de inmediato. Se cancelan todas las distribuciones, dividendos y asignaciones discrecionales. Valor anual estimado, $127.000. Hice los cálculos con Gerald. Marissa recibía unos $10.000 al mes en diversas formas, dividendos de las inversiones familiares, asignaciones para gastos del hogar y distribuciones del fideicomiso que se etiquetaban como manutención familiar, pero que en realidad solo significaban dinero por estar casada con un Hallis. Nunca preguntó de dónde venía. Simplemente lo gastó en alimentos orgánicos, retiros de yoga y ese servicio de suscripción que le enviaba ropa nueva cada mes, que se ponía una vez y luego donaba a la caridad para sentirse filantrópica. Privilegios de sucesión revocados. Se canceló todo acceso a las propiedades familiares. Esto incluye, entre otros, la residencia principal, las propiedades vacacionales y cualquier instalación administrada por Hallis Holdings LLC. La residencia principal era el ático, aquel con ventanales de piso a techo y una vista que hacía que los visitantes exclamaran ¡wow! Las propiedades vacacionales incluían una casa de playa en los Outer Banks y una cabaña en Colorado que Marissa había usado solo 2 veces, pero le gustaba saber que tenía acceso a cobertura médica revocada. Póliza de seguro médico familiar cancelada. Información adjunta sobre los derechos de continuación de cobra. Esta fue probablemente la que más me dolió. El seguro médico de la familia Hallis era el tipo de cobertura que te permitía ir a cualquier consultorio médico y decir, tengo dolor de cabeza, y te hacen una resonancia magnética simplemente porque podían. Sin copagos, sin deducibles, sin peleas con representantes de seguros llamados Chad, que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Cobra, la opción que te permite conservar tu seguro si pagas la prima completa, le iba a costar unos $800 al mes por un plan mucho peor que el que tenía. Becas educativas revocadas, ***. Se cancelaron todas las ayudas para la matrícula y la financiación educativa. Los saldos pendientes son responsabilidad exclusiva del beneficiario de la beca. Esos $37.000 que le debía a la universidad. Ahora son todos suyos. Hasta el último centavo. La carta incluso incluía, muy útil, la información de contacto del registrador por si necesitaba establecer un plan de pagos. Se revocó el acceso a la línea de crédito. Se cancelaron todos los privilegios de usuario autorizado en todas las cuentas familiares. Se acabaron las tarjetas. Se acabaron las emergencias que, de alguna manera, siempre involucraban zapatos, bolsos o esa boutique donde vendían bufandas que costaban más que el alquiler de la mayoría. Membresías de clubes revocadas. Club de campo, club deportivo y todas las instalaciones recreativas asociadas. Se acabó el tenis con Brittany y esquilar. Se acabaron las peleas junto a la piscina. Se acabaron los almuerzos benéficos donde fingían preocuparse por la alfabetización mientras bebían vino cuya botella costaba más que los libros que supuestamente apoyaban. Se canceló la representación legal. El bufete Whitmore & Associates ya no brindará asesoría ni representación legal. Esto significaba que si Marissa quería oponerse a algo, cosa que no podía hacer, pero que podría intentarlo,
tendría que contratar a su propio abogado con dinero que no tenía para defender un caso que no podía ganar contra Gerald, quien llevaba 43 años en esto y coleccionaba casos difíciles como quien colecciona sellos. La carta terminaba con un párrafo que yo había escrito personalmente y Gerald había pulido a la perfección. Estas acciones no son de carácter punitivo, sino que representan la aplicación automática de las disposiciones del fideicomiso diseñadas para proteger el patrimonio familiar y mantener la integridad del legado de Halis. Usted ejerció su derecho a cambiar su nombre legal y desvincularse de la familia. El fideicomiso ha ejercido sus disposiciones correspondientes. Le deseamos lo mejor en su nuevo comienzo con el señor Grant y confiamos en que su pareja le brindará el apoyo que antes le brindaban estos beneficios revocados. Quería desearle mucha suerte. La va a necesitar. Pero Gerald dijo que eso traspasaba la línea entre lo profesionalmente brutal y lo potencialmente procesable. No se equivocaba, pero habría sido satisfactorio. La segunda carta fue para Harold, a su dirección profesional. Fue más breve, pero de alguna manera más devastador. Básicamente decía que se le están cobrando sus préstamos. Se le está cancelando su línea de crédito. Tus términos netos de 90 ahora son netos de 15. Que tengas un buen día. Gerald añadió un párrafo útil que sugería que Harold consultara con abogados especializados en bancarrotas e incluyó una lista de 3 firmas que recomendaba. El hecho de que las 3 firmas fueran competidoras de Whitmore & Associates fue simplemente la forma en que Gerald echó sal a la herida. La tercera carta fue para Tyler, a su apartamento, que aparentemente compartía con 2 compañeros que trabajaban en tecnología y jugaban videojuegos hasta las 3 de la madrugada. La carta explicaba que la rescisión de su pasantía era definitiva e incluía documentación de cada error que había cometido durante su breve periodo. Gerald tomó nota de todo y le sugirió que considerara carreras profesionales alternativas que no requirieran la admisión al colegio de abogados. Le pregunté a Gerald si esa última parte era necesaria. Dijo que el chico me había dicho que los abogados eran básicamente profesionales que provocaban discusiones y se inventaban palabras complicadas para parecer inteligentes. Soy amable. Las cartas 4 a 7 se enviaron a varias instituciones, bancos, la universidad, el club de campo y el concesionario donde Marissa había alquilado el coche, confirmando los cambios y aportando la documentación. Gerald las llamó el rastro de la ruina. Para el martes por la mañana, Marissa aparentemente había recibido y leído su carta, porque mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas, 9 mensajes de voz y una serie de mensajes de texto que empezaban con «necesitamos hablar» y terminaban en una situación de mayúsculas que sugería que estaba muy enfadada o que había olvidado dónde estaba la tecla y no sabía cómo desactivarla. Escuché solo un mensaje de voz. Fueron 3 minutos de ella llorando, gritando que esto no era justo, exigiendo que lo arreglara de inmediato. Y luego más llanto de fondo. Podía oír a Grant decir, «Cuélgalo, cariño. No vale la pena». Lo cual era una exageración viniendo de un hombre que ahora vivía con el apoyo de una mujer que ya no podía mantenerse a sí misma. Borré todos los mensajes de voz sin escuchar el resto y envié un mensaje. Todo lo que dice esa carta es legalmente vinculante y permanente. Te sugiero que te concentres en empezar de cero. PD. La parte sobre que soy demasiado bueno para seguir enojado no envejeció bien. Saludos, Ben. El miércoles me llegó mi respuesta favorita. Llegó una carta a mi casa. La que Marissa ya no tenía llaves, escrita a mano en papel de cuaderno. Papel de cuaderno de verdad. Como si estuviéramos en secundaria pasando notas en el aula. La carta tenía 6 páginas y lo abarcaba todo, desde que estás siendo irrazonable hasta que, según los buenos momentos que pasamos, dice que probablemente solo estás celoso. Incluso había un párrafo donde se ofrecía a arreglar las cosas. Si tan solo cancelara el contrato con los abogados y les devolviera las prestaciones. Lo firmó Marissa con un corazón sobre el ojo, como solía hacer cuando salíamos. Sin apellido. Solo Marissa. Se lo enseñé a Gerald mientras almorzábamos en un asador donde el plato más barato del menú costaba $40 y valía cada centavo. ¿Quiere negociar?, dijo, leyéndolo mientras cortaba un chuletón cocinado a la perfección. No hay nada que negociar. Lo sé. Ya lo sabes. Parece que ella no lo sabe. Dio un mordisco, masticó pensativo y dijo, ¿quieres que responda oficialmente?
¿Hay alguna otra manera? Lo pensé exactamente 2 segundos. Sí, pero sea breve. Gerald sacó su teléfono, escribió algo y me mostró la pantalla. Señora Grant, el señor Hallis me ha pedido que responda en su nombre. Las disposiciones descritas en nuestra correspondencia anterior son innegociables y permanentes según la documentación del fideicomiso. Debería haberlas leído antes de cambiar su nombre. No hay proceso de apelación. No hay periodo de gracia ni mecanismo para la restitución de beneficios. Le recomendamos que concentre sus esfuerzos en su nueva vida con el señor Grant, en lugar de intentar renegociar las consecuencias de las decisiones que tomó libre y públicamente. Atentamente, Gerald Pemberton, socio principal, Whitmore y Associates. Es hermoso. Dije que lo sé. Lo envió desde su correo electrónico oficial. Probablemente mientras revisaba su teléfono por milésima vez, esperando que hubiera cambiado de opinión. El jueves estuvo tranquilo. Demasiado tranquilo. El tipo de silencio que se produce justo antes de que algo explote o se apague por completo. El viernes por la tarde, recibí un mensaje de Rachel. Tu ex esposa ha vuelto al restaurante. Está con su mamá. Las dos lloran mientras comen ensalada. Pensé que debería saberlo. Esta vez no fui a verla. Ya había visto suficiente. Las letras habían cumplido su función. Las consecuencias fueron reales, documentadas e imposibles de ignorar. Esa noche, me serví una copa de ese bourbon tan caro, me senté en mi balcón con vistas a la ciudad y brindé por nadie. Por los hombres de verdad, dije en voz baja. De los que leen contratos, respetan los legados y entienden que algunas cosas, como los apellidos, sí importan. En algún lugar de la ciudad, Marisa probablemente buscaba en Google cómo deshacer rápidamente un cambio de nombre legal, mientras que Grant probablemente buscaba en Google cómo pagar una novia que de repente es cara. Y yo estaba sentado en mi balcón, bebiendo bourbon que podía permitirme, en una casa de mi propiedad, con un apellido que significaba algo. Las cartas se habían enviado. El mensaje se había entregado. Y la única persona que podría haber evitado todo esto era la misma persona que firmó los papeles del divorcio con un corazón sobre el ojo. Resulta que a las consecuencias no les importan tus sentimientos. Solo les importa tu firma. La cena trimestral de la Junta Familiar Hallis era el tipo de evento donde la gente lucía sus joyas y recordaba qué tenedor usar para cada plato. Se celebró en la finca familiar. La casa de mi tío Richard, que parecía como si alguien hubiera tomado un castillo europeo y le hubiera dado una ligera transformación americana. Harold llegó temprano. Una jugada audaz para alguien que, técnicamente, ya no estaba invitado. Estaba esperando en la entrada cuando llegué, con aspecto de haber envejecido unos 15 años en 3 semanas. Llevaba el traje arrugado, lo que para Harold era prácticamente el equivalente a presentarse desnudo. Benjamin, por favor. Empezó, pero pasé junto a él hacia la puerta. Mi tío Richard, el presidente de la familia y el tipo que hacía que Gerald pareciera cariñoso y cariñoso, estaba de pie en el vestíbulo. Miró a Harold como un gato mira a un pájaro que está a punto de comerse. Harold, dijo el tío Richard, no con crueldad, pero tampoco con cariño. Esta reunión es solo para los que tienen nombre. Pero Marisa, Harold lo intentó. Eligió ser becario. El tío Richard terminó sin problemas. Las subvenciones no están en este libro de cuentas. 3 semanas después de la cena de la Junta, estaba en el albergue del centro donde hacía voluntariado todos los jueves por la mañana. No era culpa de un rico. Lo he estado haciendo desde la universidad, mucho antes de Marisa, mucho antes de todo este drama, doblar mantas, clasificar donaciones, ayudar a alguien a rellenar el papeleo para la asistencia de vivienda, un trabajo sencillo que de verdad importaba. Estaba doblando mi manta número 47 cuando oí el repiqueteo de unos tacones en el suelo de cemento, tacones caros, de esos que hacen un eco que anuncia que no pertenezco a este lugar, pero me esfuerzo mucho por parecer humilde. Marisa, se veía diferente. Llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla, sin maquillaje, o al menos con mucha menos intensidad de lo habitual. Llevaba vaqueros y un suéter sencillo, ambos de hace 3 años, porque al parecer comprar ropa nueva requería dinero que ya no tenía. Entonces, dijo, y su voz se quebró al pronunciar mi nombre. Seguí doblando.
Marisa, ¿podemos hablar? Estamos hablando. Por favor. Ella se acercó. Tenía el rímel corrido. Había estado llorando. Otra vez. No sabía que llegaría tan lejos. Me senté en la manta y la miré de verdad. Creías que estabas mejorando, ¿verdad? Creías que estabas cambiando un modelo antiguo por algo más nuevo, más brillante, mejor. Solo quería sentirme elegido. Terminé. Lo sé. Lo dijiste en la cena, justo antes de que decidieras humillarme públicamente y arruinar legalmente tu estabilidad financiera. Grant y yo rompimos, dijo en voz baja. Claro que sí. Cuando, la semana pasada, resultó que su negocio de consultoría era desempleo y mentiras. No podía pagarme. Sus palabras, no las mías. Casi me reí. Casi. Así que ahora estás aquí, ¿buscando qué exactamente? ¿Perdón? ¿Dinero? ¿Una máquina del tiempo? Solo quería sentir que alguien me eligió, Ben. Que le importaba a alguien. Te elegí a ti, dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Hace 17 años, con una hipoteca, una minivan y declaraciones de impuestos conjuntas, te elegí todos los días durante 12 años. Simplemente no pensaste que contara porque no era lo suficientemente emocionante para Instagram. Se secó los ojos. ¿Puedo volver? Tomé otra manta. Empecé a doblarla. Claro. Tan pronto como mi apellido lo haga. Silencio. De esos que parecen aceptación, pero que finalmente llegan demasiado tarde. Lo siento, susurró. Sé que lo sientes. Pero lo siento, pero no paga el alquiler. Se quedó allí un minuto más, quizá esperando que cambiara de opinión, quizá solo intentando encontrar qué decir. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó, con sus caros tacones resonando contra el hormigón hasta que el sonido se desvaneció por completo. Terminé de doblar la manta. Algunas decisiones se pueden deshacer. Otras no, y hay quienes tienen que aprender la diferencia a las malas. La cena de la Fundación Hallis se celebró 2 meses después. Era el tipo de evento donde la gente donaba dinero que nunca se perdía a causas que probablemente olvidarían el martes. Pero al menos el champán estaba bueno y las deducciones fiscales eran mejores. Las invitaciones de este año tenían una nueva línea impresa en la parte inferior. La asistencia estaba restringida a los titulares de nombres Hallis verificados y sus invitados. Idea del tío Richard. Gerald lo aprobó. Sonreí al verlo. El salón era elegante. Cortinas de terciopelo. Cuarteto clásico. Centros de mesa que probablemente cuesten más que la cuota del coche de la mayoría. Di un breve discurso sobre el legado y la responsabilidad. El tipo de cosas que mi abuelo habría dicho si hubiera sido mejor orador y peor bebedor. Hay quienes creen que el legado es dinero. Dije, mirando la sala llena de familiares que realmente entendían el significado de nuestro nombre. No es cierto. Legado es el nombre que lleva. La reputación. La responsabilidad. Y si no respetas ese nombre, alguien más heredará tu puesto. Aplausos corteses. Algunos gestos de la generación mayor, que recordaba cuando los nombres realmente significaban algo. Después del discurso, salí a tomar el aire. Fue entonces cuando la vi. Marisa estaba parada en la puerta, mirando a través de los barrotes de hierro como una niña fuera de una juguetería. No intentaba entrar. Solo observaba. Su cabello era diferente. Más corto y con un corte más económico. Su abrigo era de Target, no de esa boutique que tanto le gustaba. Dentro, la orquesta empezó a tocar, pues es un buen muchacho. La tradición del tío Richard, siempre que alguien protegía con éxito el legado familiar. Levanté mi copa hacia la ventana, donde Marisa podía verme. Para hombres de verdad, dije en voz baja, aunque no me oyó. Dentro, todos alzaron sus copas en respuesta. Marisa se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en el frío de noviembre. Y yo volví adentro, donde hacía calor, donde mi nombre significaba algo, donde las consecuencias finalmente habían terminado de enseñarme la lección. Hay nombres que uno se gana. Algunos nombres se heredan.
Otros se pierden porque creías que los hashtags importaban más que la historia.